de las características que tienen los países civilizados es poder garantizar a sus mayores una jubilación digna. Desgraciadamente en Cuba, eso es algo que la dictadura no valora, por lo que hoy nos encontramos a tantas personas mayores que le dieron toda su juventud colaborando bajo la creencia de un futuro mejor y hoy se encuentran completamente desamparados. Para que esto no suceda en nuestra Cuba democrática, de la mano de Emilio Hernández desde Alemania, un hombre que hoy disfruta de su jubilación en libertad, vamos a escuchar qué tiene que decirnos sobre la integración de la tercera edad en una sociedad libre y democrática. A mediados de octubre, Lady me pidió que hablara sobre la tercera edad, o sea, y me estoy preguntando todavía por qué me escogió a mí, aunque tengo mis sospechas. El título de la ponencia es Integración de la tercera edad en una Cuba democrática y de libre mercado. El segundo aspecto, o sea, en una Cuba democrática y libre mercado hay que fijarlo porque es importante. Definiciones. La tercera edad es un término para designar a las personas que arriban a los 65 años de edad hasta los 80 años. Después de eso ya no hay edad. Una persona que alcanza una edad determinada o cumplido cierto número de años trabajado puede jubilarse y sus derechos recibir una remuneración denominada pensión. Es decir, jubilación es el derecho a jubilarse, a dejar de trabajar, y pensión es el ingreso que ese pensionista va a recibir. Los sistemas de pensión son el de reparto, llamado solidario, el cual el jubilado recibe una pensión algo independiente de los aportes que haya efectuado a las cajas de pensiones, y el de capitalización individual, donde las pensiones dependen de lo aportado por el jubilado. Situación actual. Cuba es desde el 2010 la economía más envejecida de la región latinoamericana. Y en el 2020 esta situación se acentuó al representar los cubanos con más de 60 años el 21,3% de la población. El porciento debe ser aún mayor porque el mismo no contempla la emigración de unos 400.000 cubanos ocurrida en los últimos años. Y los emigrados de mayor edad no alcanzan el 10% del total según la CEPAL. Es decir, de los que se van solamente el 10% son emigrados. En el 2022 las defunciones sumaron 33.647 personas por encima de los nacimientos. La baja natalidad se debe al déficit habitacional unido a la falta de perspectiva de progreso, y la emigración de mujeres fértiles se une a ello. El Banco Mundial establece $1,90, o sea, $1.90 de ingresos diarios la línea de pobreza. Es decir, cuando se alcanza esos ingresos, es que se ha alcanzado la línea de pobreza. Basado en ello, la empresa alemana Statista calculó en 8 millones los cubanos que viven en el umbral de pobreza. La pobreza no solo se muestra basándose en el ingreso personal, también la deficiencia de los sistemas de salud, educación y abastecimiento, como en el caso cubano, marcan el empobrecimiento nacional. Las personas de la tercera edad son los que más sufren el efecto de la pobreza. Las pensiones no se ajustan al incremento de la inflación, en Cuba está que hablar. Su valor real promedio
se ha reducido un 50% desde 1989 y no cubre las necesidades alimenticias básicas. Eso lo dijo Mesa Lago, el economista, en un foro cubano de divulgación. Integración de los ciudadanos en la tercera edad. Por muy inteligentes que sean concebidas las leyes y sistemas de jubilación, si la economía del país no muestra crecimiento sostenido, no encontrará solución a un tema tan complejo. Cuando Cuba al fin logre liberarse del actual sistema y adopte la democracia, liberando al mismo tiempo las fuerzas productivas, posibilitará resolver este agudo problema. Pero se requiere no caer en errores de concepción y es necesario discutir a priori las ideas y experiencias de otros países. El trabajo como elemento integrador. El principal factor de integración debe ser el trabajo, ese es mi criterio. No por arribar el ciudadano a cierta edad, sus derechos en el trabajo pueden ser reducidos. El gobierno cubano permite al jubilado continuar trabajando, pero lo obliga a abandonar su función actual para ocupar otra. Acogerse a la jubilación no debe ser motivo para limitar la opción para continuar la labor. Lo contrario significa rebajar la dignidad del ciudadano de mayor edad. El sistema de jubilación debe permitir a determinada edad y vida laboral que el ciudadano reciba la total pensión acordada, pero a la vez estimular económicamente a prolongar su acogida. Ello contribuiría, por una parte, a incrementar el monto de la pensión y por otra, a aliviar la caja de seguro de pensiones. La jubilación debe ser un derecho de propiedad porque el ciudadano ha ahorrado por medio de su trabajo los recursos económicos que deben ser resarcidos. Incluso el empleador no debería conocer si el trabajador se ha jubilado. La decisión de jubilarse debe ser una acción exclusivamente personal. No debería caerse en el error legislativo de proteger al trabajador por razones de edad ante un posible despido. La medida significa un trato desigual ante la ley, pero además perjudica a los trabajadores de mayores edades. El empleador se lo pensaría para emplear a alguien con 50 años de edad o más, porque en caso de verse obligado por razones económicas a reducir el personal, tendría que despedir a personas con mayor trayectoria y experiencia laboral en beneficio de un allegado con mayor edad. El proteccionismo casi siempre conspira contra el protegido. Algo que ha conmocionado las sociedades con aspiraciones comunistas cuando se liberaron y transitaron hacia la democracia fueron las terapias de choque, provocadas fundamentalmente por las privatizaciones de las empresas productivas. El desempleo era casi novedoso para muchos países del llamado campo socialista. Luego que las empresas pasaron a la gestión privada, redujeron sus plantillas infladas para lograr rentabilidad, que es el objetivo principal del empleador privado. Los países del este de Europa producían con baja calidad y altos costos, pero producían. Cuba no es el caso. Pasando por el azúcar, la agricultura y la pesca, de producción no hay mucho que contar. Incluso en el turismo, donde mayor interés ha mostrado la dirigencia cubana, no se ven los efectos económicos necesarios. Cuba sobrevive con la venta de trabajo esclavo y la remesa. Por otro lado, los cubanos ya han comenzado a sufrir la terapia del choque, con limitaciones de empleo en trabajo de alta demanda y una inflación desenfrenada. Por ello, la amenaza de desempleo no tiene validez o no tiene toda la validez en nuestro contexto. La economía de mercado motivará la producción para cubrir la enorme demanda existente y con una población tan envejecida como la nuestra,
la oferta de trabajadores va a ser muy limitada. En este sentido, los ciudadanos de la tercera edad pueden contribuir al desarrollo del país con su experiencia y su energía, con su experiencia laboral y su energía, lo cual redundará en su propio beneficio económico y conseguirán, más que integración, una inclusión social. Sistema de jubilación y pensiones. La pensión y la jubilación recogida en un sistema jurídico es el aspecto más relevante para las personas de la tercera edad, pero también para todo trabajador, el cual, en definitiva, deberá transitar por el sistema y quien garantiza con su contribución las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Sería aconsejable que en una Cuba libre establecer un sistema de capitalización individual. El mismo consiste en que el trabajador aporte una contribución para su retiro que no sea compartida, es decir, una contribución de carácter personal. Tal sistema contribuiría a reafirmar el concepto de propiedad y ahorro, distante a lo establecido por el sistema político y económico imperante. Resulta prudente que la caja donde se depositen los ahorros tenga una administración única y estatal, al menos en los primeros años del ejercicio del nuevo gobierno, bajo la condición que el Estado no podrá utilizar los fondos para otros fines. La administración del fondo de pensiones podrá invertir en bonos estatales de deuda o incluso en acciones. Con ello se puede lograr un rendimiento que en la práctica internacional asciende a no menos del 10%, con lo cual el monto de la pensión se incrementaría. La implementación del sistema requiere legislar aspectos fundamentales para que el sistema funcione adecuadamente en base a experiencias anteriores. El rendimiento debe ser calculado basado en una tasa de mercado y no en una tasa nacional. Las contribuciones serán obligatorias para todos los trabajadores que perciban un ingreso. Si ventajoso puede ser el sistema enunciado, su aplicación en solitario choca contra la realidad existente. Concluido el 2022, se beneficiaban de la asistencia social 367.887 personas y 1.821.000 jubilados recibían pensiones. La Caja de Retiro cubana no cubre el monto de estos desembolsos y el Estado lo completa con sus ingresos o emitiendo moneda. Por otro lado, los primeros años en que los contribuyentes aporten al sistema de capitalización individual no será suficiente su fondo para cubrir una jubilación mínima. Por ello se impone la implantación de un sistema mixto que existe ya en varios países, por lo menos en Latinoamérica. Un sistema paralelo basado en una pensión básica solidaria. El sistema mixto sería este sistema que hablaba anteriormente y un sistema donde la solidaridad está presente. El concepto solidario se basa en que su fondo provenga de las contribuciones sobre los ingresos, por lo cual quienes mayores ingresos devenguen aportarían más sin una compensación equivalente. La pensión básica solidaria cubriría la ayuda social totalmente, es decir, todo lo que no tenga que ver con lo que reciben todo lo que no tenga que ver con los pensionados, aquellos que necesitan ayuda, sería cubierto por este sistema, ¿no? Así como el monto necesario para pagar la diferencia entre el valor de las contribuciones efectuadas y el valor de la pensión acordada para el trabajador. Los impuestos pagados a la pensión
básica solidaria se reducirían con el tiempo a medida que se incremente el fondo generado por el sistema de capitalización individual. Además de la contribución establecida para el PBS para el sistema básico de solidario, el Estado se verá obligado en incrementar en primera instancia a crear un fondo para cubrir el enorme gasto que conlleva la asistencia social y pensiones de 2 millones de cubanos. Los recursos tendrán que obtenerse de la venta de activos estatales y préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Macanosa, en su maravilloso discurso, decía que no necesita del Banco Mundial ni de los fondos monetarios, pero se refería a las inversiones. Es decir, y con eso coincido, las inversiones o sea, el crédito de las inversiones tiene que salir de los inversionistas, pero el Estado tiene que cubrir otras necesidades que no tienen nada que ver con las inversiones. El Estado normalmente cubre sus necesidades con los impuestos, pero ¿qué impuestos se van a recibir en los primeros años? Muy poco, porque la producción en sí no va a ser grande en los primeros meses, y de la producción es en lo que se basan los impuestos. Por lo tanto, sí creo que debemos recurrir a los fondos internacionales, porque además el Estado cubano hoy no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está acreditado para eso, pero en un sistema democrático y de economía de mercado sí estaríamos en posibilidad de obtener esa ayuda. Será necesario reducir los gastos del aparato gubernamental, reduciendo el burocratismo, gastos destinados a la educación y salud pueden reducirse en parte, si parte de estos sistemas se privatizan. Es decir, el Estado también tendrá que reducir sus gastos enormemente, ¿no? La vejez conlleva al incremento del número de desvalidos en la sociedad, los cuales requieren atención. Pero para su solución el Estado debe solicitar ayuda a las organizaciones religiosas y caritativas. La atención familiar es una práctica actual y debe estimularse económicamente porque alivia el esfuerzo social. Los subsidios a las personas de la tercera edad, en el transporte, la cultura y otros, pueden resultar atractivos desde el punto de vista humanitario. Pero la situación financiera que enfrentará el gobierno de transición será muy tensa, por lo que se requiere concentrar el esfuerzo en las personas cuyos ingresos no le permitan la sostenibilidad necesaria. Ese es el criterio que debe prevalecer y no la edad alcanzada. Integrar a los ciudadanos de la tercera edad en forma digna en la sociedad será posiblemente la tarea más difícil que el gobierno democrático que respete las leyes del mercado. Pero su solución solo puede encontrarse bajo esta premisa. Que creciendo económicamente y brindando transparencia y libertad es como podrá obtener créditos internacionales y coordinar en una sociedad libre la ejecución de esta enorme y encomiable tarea. Gracias por la atención.